6 señales de que alguien en tu vida es un demonio real. Cuidado. ¿Y si te dijera que hay personas en tu vida que no son lo que parecen? ¿Y si te dijera que algunas de ellas están siendo usadas por fuerzas oscuras, mientras tú crees que solo están pasando por un mal momento? Vivimos tiempos peligrosos, donde el enemigo ya no se presenta con cuernos y cola, sino con una sonrisa amable, palabras dulces y gestos de aparente bondad. El infierno ya no golpea tu puerta con violencia, ahora entra en tu casa disfrazado de amistad, de consejo, de tu cercanía. Y si te dijera que alguien muy cercano a ti, quizás un amigo, un familiar, o incluso alguien de tu iglesia, está siendo usado por el enemigo para desviarte del camino de Dios, ¿lo creerías? Este video no es para los tibios, es para aquellos que entienden que estamos en una guerra espiritual y que no podemos seguir ignorando las tácticas del adversario, porque hay una estrategia oculta, silenciosa y efectiva que el infierno ha estado usando desde el principio: infiltrar tu círculo más íntimo. Sí, el demonio puede usar personas, no para que las odies, sino para que despiertes, porque hay señales, 6 señales espirituales que cuando se repiten con frecuencia en alguien revelan una verdad aterradora. Esa persona podría ser un canal del maligno para destruir tu paz, tu propósito y tu alma. Este estudio es una alarma del cielo, una advertencia urgente. Una revelación que puede salvar tu alma y transformar tu discernimiento espiritual para siempre. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a lo que has estado ignorando. Quiere mostrarte lo que está detrás de ciertas miradas, actitudes y palabras que tú has estado justificando, pero que en realidad están contaminadas por una influencia maligna. Vamos a desenmascarar al enemigo. Vamos a exponer sus tácticas. Vamos a hablar de estas 6 señales con profundidad espiritual, con base bíblica y con un llamado claro a la acción. Y más importante aún, vas a aprender a protegerte, a reconocer cuándo estás en peligro y a convertirte en una fortaleza que el infierno no puede derribar. Este no es un contenido para entretenerte, es un llamado a despertar. Porque quizás tú mismo has estado siendo manipulado sin saberlo. Y antes de que entremos a este estudio profundo, haz una declaración de fe en los comentarios. Señor, dame discernimiento. Esa frase será tu escudo, tu oración, tu activación espiritual para este viaje de revelación. También dale me gusta al video. Al hacerlo, más personas como tú, que necesitan esta verdad urgente, recibirán este mensaje. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal es un refugio espiritual para los que no quieren ser engañados. Felicidades por estar aquí. Este mensaje no es para todos, es para los que Dios está despertando. Para los que quieren ver más allá de las apariencias. Y recuerda, la 5ª señal que revelaremos hoy puede ser la más peligrosa de todas. Y si la estás ignorando, puede estar drenando tu fe sin que lo notes. Respira profundo, invoca al Espíritu Santo. Y comencemos. Primer señal, la falsa paz y la alegría inquietante. Hay momentos en los que nos encontramos con personas cuya presencia, a primera vista, transmite calma y entusiasmo. Nos sonríen, nos hablan con gentileza y quizás hasta nos hacen sentir cómodos por un instante. Pero hay algo que no encaja. Algo en lo más profundo de nuestro espíritu se revuelve, como una campana de alerta que suena sin que sepamos muy bien por qué. Y es que no toda paz viene de Dios, ni toda alegría es un fruto del Espíritu Santo. Uno de los disfraces más peligrosos que el enemigo adopta es precisamente el de la paz y la alegría. Pero no una paz que libera, sino una que anestesia. No una alegría que edifica, sino una que agita por dentro y deja vacío el corazón. La verdadera paz del Espíritu Santo es silenciosa, suave, humilde.
Es una paz que no se impone, sino que invade amorosamente el alma. Cuando estamos cerca de alguien que vive en Dios, sentimos que algo dentro de nosotros se ordena, se alinea, se calma. Esa persona puede no decir muchas palabras, puede incluso no hablar de Dios, pero su sola presencia lleva consigo una atmósfera celestial. Nos sentimos más cerca del cielo, más abiertos al amor, más dispuestos a perdonar. Es como si el alma respirara aliviada. En cambio, la falsa paz es peligrosa precisamente porque se disfraza de virtud. Es la paz del que está cómodo en su pecado, del que no siente culpa porque su conciencia ha sido adormecida. Es la calma superficial del que no quiere cambios, del que justifica su tibieza con frases como «Dios entiende, no hay que exagerar, todos pecamos». Esa paz es una trampa. No viene de la cruz ni de la obediencia a Dios, sino de la autosuficiencia y del orgullo disfrazado de tolerancia. Y cuando una persona vive en ese estado y transmite esa tranquilidad, en realidad está propagando una atmósfera espiritual que adormece la fe de los que la rodean. Del mismo modo, el enemigo también sabe imitar la alegría, pero lo hace de manera grotesca. La alegría verdadera es fruto de la intimidad con Dios. Es una alegría que puede coexistir con las lágrimas, que nace de saberse amado por el Padre, incluso en medio de las pruebas. Es serena, compasiva, profunda. No busca espectáculo ni aprobación. No necesita ruido, ni multitudes, ni aplausos. Es una llama interior que arde sin consumirse, que se manifiesta incluso en el rostro del que sufre con esperanza. La alegría falsa, por otro lado, es ruidosa, nerviosa, forzada. Es una euforia vacía que necesita estímulos constantes para sostenerse. Es la alegría del entretenimiento, del sarcasmo, del chisme, de la burla a lo sagrado. Es la alegría que huye del silencio y de la soledad, porque en el silencio aparece la verdad, y en la soledad se revela el vacío. Quien vive esta alegría superficial teme encontrarse consigo mismo y, peor aún, teme encontrarse con Dios. Por eso necesita llenar cada espacio con risas, música alta, bromas o críticas. Es la alegría que deja al alma agotada, como quien ha reído mucho, pero al final se siente más solo que antes. Y cuando uno se expone frecuentemente a estas energías espirituales disonantes, algo en el interior comienza a apagarse. La oración se hace más difícil. La conciencia se vuelve más laxa, las decisiones espirituales se postergan, la devoción disminuye, es como si se instalara una niebla entre tú y Dios. Lo más alarmante es que este efecto no siempre se nota de inmediato, es lento, sutil, pero profundamente destructivo. Cuando una persona transmite una paz que anestesia, una alegría que vacía, debemos estar atentos. El discernimiento espiritual no consiste en juzgar al otro, sino en reconocer qué atmósfera espiritual lleva consigo. Y eso se percibe en el corazón. Si después de estar con alguien sientes inquietud, desánimo, confusión o pesadez espiritual, no lo ignores. Esa sensación es una alarma del cielo. No para que rechaces a la persona, sino para que te cubras espiritualmente y pongas límites claros. Hay que recordar que el enemigo no siempre actúa con agresividad. Muchas veces sus armas son la seducción, la dulzura superficial, la falsa tolerancia, porque sabe que lo que no puede destruir de golpe puede corromper lentamente, y lo hace muchas veces a través de personas que ni siquiera son conscientes de que están siendo usadas como canal de distracción o de confusión. Por eso es tan importante aprender a identificar esta primera señal, porque quien no sabe reconocer una falsa paz será vulnerable a cualquier mensaje bonito que lo aparte de la verdad.
y quien no distingue entre una alegría del cielo y una euforia mundana, puede acabar buscando consuelo en lugares que solo lo alejan de Dios. La vida espiritual no se mide por apariencias, sino por frutos, y el fruto de una presencia que viene de Dios siempre será la paz que edifica y la alegría que purifica todo lo demás. Aunque brille, aunque entretenga, aunque aparente, es solo una trampa disfrazada. Segunda señal, roban tu energía espiritual y siembran discordia. Hay personas cuya sola presencia parece absorber la luz que hay a tu alrededor. No importa si la conversación fue larga o corta, si fue sobre temas profundos o triviales. Cuando te alejas de ellas, algo en tu interior está desgastado. Tu ánimo cae, tu deseo de orar desaparece, tu esperanza se debilita. Es como si un peso invisible se hubiera adherido a tu alma. Estas personas son lo que la tradición espiritual ha llamado vampiros espirituales. No en sentido fantástico, sino real. Son instrumentos, muchas veces inconscientes, de una influencia oscura que drena la energía espiritual de quienes los rodean. Estas personas suelen tener una constante necesidad de hablar de sí mismas, de sus problemas, de sus heridas, de sus quejas, y no buscan consuelo sino validación en su amargura. Se alimentan de la atención emocional que logran extraer. Siempre hay algo mal en su vida, y tú te conviertes en su muro de lamentos. Sin darte cuenta, terminas cargando con un peso que no te pertenece y que no puedes resolver. Pero el peligro no se queda ahí. Muchas veces estas personas también son especialistas en el arte destructivo del chisme. Saben disfrazar su lengua venenosa con frases piadosas. Te lo digo para que ores. Me preocupa esta situación. Sin embargo, sus palabras envenenan el ambiente, dividen corazones, siembran sospechas. Allí donde llegan, surge el malentendido, la rivalidad, el conflicto. Lo hacen con habilidad, dejando siempre una salida que les permita negar su responsabilidad. Pero los frutos que dejan atrás son siempre los mismos: desunión, desconfianza y cansancio espiritual. En familias, comunidades y parroquias, estas personas tienen un patrón fácilmente reconocible. Siempre están en el centro de los conflictos, aunque parezcan inocentes. Generan bandos, promueven críticas constantes hacia los líderes, siembran dudas en los corazones más sencillos. Su presencia a largo plazo destruye la comunión y apaga el fuego del espíritu. ¿Y cómo protegerse? En primer lugar, con discernimiento. Si después de estar con alguien sientes sequedad interior, desánimo o irritación, no lo ignores. Tu alma te está hablando. Reza antes de encontrarte con esa persona. Pide al Espíritu Santo que te cubra y que te ayude a mantener tu corazón en paz. Durante la conversación, evita entrar en su juego. No respondas a sus quejas con más quejas. No alimentes sus críticas. Cambia el tema, mantén la distancia emocional. Y cuando te alejes, ora. Libérate en oración de todo lo que absorbiste sin querer. No se trata de odiar o rechazar. Se trata de proteger tu vida espiritual y recordar que aunque estas personas sean heridas que necesitan sanación, tú no estás llamado a ser su salvador, sino a ser luz. Mantén tu corazón limpio, tu mente clara y tu espíritu en comunión con Dios. Allí donde el enemigo siembra división, el Espíritu Santo te llama a ser portador de paz. Tercera señal: oposición sutil a la verdad y a la fe. Una de las formas más peligrosas en que el enemigo se manifiesta a través de una persona es mediante la tergiversación de la verdad. No con ataques frontales y evidentes, sino con una sutileza casi imperceptible. Son personas que hablan de amor, de inclusión, de misericordia, pero que lo hacen separadas de la verdad revelada por Dios. Presentan una compasión aparente que, en lugar de sanar el alma, la adormece y la aleja del arrepentimiento verdadero. Esta falsa misericordia actúa como un veneno dulce.
No quema al principio, pero lentamente intoxica la conciencia. Quien está siendo influenciado por este espíritu de confusión suele rechazar todo aquello que implique corrección o límite. Frases como «Dios es amor, no juzga a nadie» o «Cada uno tiene su verdad» son comunes en su discurso. La verdad absoluta es reemplazada por opiniones personales. El pecado es relativizado. La cruz es suavizada hasta el punto de no incomodar a nadie. Esta postura que se presenta como espiritual y compasiva, en realidad silencia la voz del Espíritu Santo que llama a la conversión. Estas personas a menudo ridiculizan o minimizan las verdades profundas de la fe. Si alguien habla del juicio eterno, del infierno, de la necesidad de renunciar al pecado, responden con burlas o incomodidad. No soportan el lenguaje del arrepentimiento. Hablan de Jesús como un símbolo de aceptación, pero niegan su enseñanza exigente y radical. Lo moldean a su conveniencia, fabricando una versión cómoda del Evangelio que no transforma, sino que adormece. También es frecuente en ellos una actitud constante de crítica hacia la autoridad espiritual legítima. No aceptan correcciones, no reconocen la sabiduría de los pastores ni se someten con humildad a la guía espiritual. Se creen más iluminados, más avanzados. Hablan con aparente respeto, pero sus palabras siempre dejan una sombra de duda. Sembrar. Duda es una de sus especialidades. Cuestionan, interpretan, reformulan todo, no con intención de profundizar, sino de socavar. Esta influencia es especialmente peligrosa porque actúa en el nivel más profundo. El corazón creyente comienza a tambalearse. Lo que antes era claro, ahora se vuelve difuso. La obediencia se reemplaza por opinión, la fidelidad por comodidad, la fe por sensaciones, y sin darse cuenta, la persona empieza a caminar por un sendero donde el Evangelio pierde fuerza y la salvación se convierte en un concepto simbólico, no en una urgencia real. Si reconoces esta actitud en alguien cercano, no entres en debates inútiles. La discusión con quien no quiere la verdad solo alimenta su confusión. Aférrate a la palabra, al estudio serio de la doctrina, a la oración. Rodéate de fuentes puras y de hermanos firmes en la fe. Y sobre todo, pide al Espíritu de verdad que te mantenga despierto, porque en estos tiempos la mentira no se presenta como oscuridad, sino como una luz falsa que engaña incluso a los elegidos. Cuarta señal, soberbia espiritual con apariencia de humildad. Una de las máscaras más sofisticadas del enemigo es la falsa humildad. Esta señal no siempre se nota a simple vista, pero cuando actúa, contamina todo lo que toca, a diferencia de la soberbia mundana, que se manifiesta abiertamente en la arrogancia o el desprecio. La soberbia espiritual se disfraza de piedad, de modestia fingida, de frases que suenan humildes, pero que esconden un corazón inflado por el orgullo. Y es precisamente esa sutileza lo que la hace tan peligrosa para quien la sufre y para quienes lo rodean. Quien cae bajo esta influencia se muestra exteriormente dócil, piadoso, incluso servicial. Puede decir cosas como «yo solo soy un instrumento», o «Dios es todo en mí», pero en su interior desea ser visto, reconocido, aplaudido. No acepta la corrección. Reacciona mal cuando alguien le señala una falta, incluso con cariño y respeto. Le cuesta mucho admitir errores y suele dar vueltas con justificaciones o incluso culpar a los demás. Esta actitud de incorregibilidad no proviene de la debilidad humana, sino de una soberbia profundamente enraizada. En los espacios comunitarios, esta persona quiere tener siempre la última palabra. Se cree un faro para los demás, incluso sin haber sido llamado a guiar. Opina, de todo dirige conversaciones, cuestiona decisiones. Si no recibe el protagonismo que cree merecer, se retira, pero no en silencio,
siembra desconfianza, acusa injusticias, murmura sobre la supuesta mediocridad de los otros. Busca reconocimiento, aunque afirme lo contrario. Le cuesta muchísimo alegrarse sinceramente por los logros ajenos y fácilmente siente celos cuando alguien más brilla. Otra característica clave es su relación con la obediencia. Este tipo de persona desprecia la guía espiritual auténtica. No acepta acompañamiento, no escucha consejos, cree que tiene una conexión directa con Dios superior a la de otros. Se convierte en juez de todos. Juzga a los hermanos por su fe, a los líderes por sus decisiones, y en ocasiones se siente incluso más puro o más docto que la propia comunidad. Pero todo esto lo hace con lenguaje bíblico, con tonos suaves, lo que lo hace aún más engañoso. ¿Y qué efecto produce en quienes lo rodean? Contamina el ambiente con un espíritu crítico, divide a la comunidad, enfría la caridad. En lugar de edificar, derrumba. En lugar de unir, separa. Aunque predique amor, no lo transmite. Aunque hable de humildad, su presencia impone. Esta es una de las señales más sutiles de una acción demoníaca, porque no solo afecta la vida personal del que la padece, sino que hiere profundamente la salud espiritual de los grupos a los que pertenece. Protegerse de este veneno requiere vigilancia constante. La mejor defensa es cultivar una humildad verdadera, la que no necesita palabras, la que se manifiesta en el silencio, en la obediencia, en la alegría por el bien ajeno. Una humildad que no se cree mejor que nadie, que acepta ser corregida, que sirve sin esperar recompensa. Imitar a Cristo, que no vino a ser servido sino a servir, es el único camino seguro. Porque el orgullo espiritual es la grieta por la que el enemigo entra incluso en el alma del creyente más fervoroso. Quinta señal: aversión sutil o abierta a lo sagrado. Hay algo profundamente revelador en la manera como una persona reacciona ante lo sagrado. La presencia del Espíritu de Dios produce en el alma reverencia, paz y amor por las cosas santas. Pero cuando alguien lleva dentro una influencia oscura, tarde o temprano, esa influencia revela su incomodidad frente a todo lo que manifiesta la presencia divina. Esta señal puede presentarse de forma muy evidente o con actitudes más disimuladas, pero en ambos casos tiene un mismo origen espiritual. Existen personas que, cuando escuchan una oración fervorosa, cuando se les habla de los sacramentos, cuando se menciona la confesión, la adoración o el rosario, muestran una actitud burlona, incómoda o incluso irritada. Cambian de tema, evitan profundizar, desprecian las prácticas tradicionales como si fueran cosas obsoletas. A veces no lo hacen con palabras ofensivas, pero su lenguaje corporal, su sarcasmo o su indiferencia son suficientes para percibir que algo en su interior rechaza lo que es santo. Es una resistencia que no siempre nace de una convicción racional, sino de una batalla espiritual que está ocurriendo dentro de esa persona. Otras veces, esta aversión se disfraza de modernidad o libertad espiritual. Se promueve una fe que prescinde de símbolos, que se distancia de todo lo que huela a tradición o reverencia. Rechazan el uso de agua bendita, crucifijos, medallas o imágenes sagradas. Se resisten a doblar las rodillas ante el Santísimo o cuestionan el valor del sacramento de la reconciliación. Alegan que esas son prácticas antiguas, propias de una religiosidad infantil. Sin embargo, esa postura no es neutra. Es un indicio claro de que hay algo dentro de esa persona que no soporta la manifestación visible de lo sagrado. Este tipo de personas viven una religiosidad selectiva. Aceptan ciertos aspectos del cristianismo que coinciden con su modo de pensar, como el amor al prójimo, la justicia social o la espiritualidad general,
pero rechazan todo lo que implique sumisión, obediencia, penitencia o reconocimiento de pecado. Se acercan al Jesús que abraza, pero rechazan al que llama a la conversión. Prefieren lo simbólico a lo sacramental, lo emocional a lo doctrinal, lo abstracto a lo concreto. Esta selección no es casual, es una estrategia del enemigo para vaciar la fe de su poder transformador. Cuando te encuentres con alguien que manifiesta este tipo de rechazo, sea con ironía, desprecio o indiferencia, lo primero que debes hacer es mantenerte firme. No entres en debates estériles. Mantén tu devoción con serenidad y convicción. Usa tú mismo los sacramentales con fe, el agua bendita, el crucifijo, la medalla de San Benito. Permanece en oración constante y ofrece sacrificios por esa persona. A menudo esa resistencia es señal de una herida espiritual profunda que el enemigo ha aprovechado para entrar. No respondas con juicio, sino con intercesión. Recuerda, lo que el enemigo más odia es lo que más poder tiene para liberarnos. Y si alguien reacciona con desdén ante lo sagrado, no lo veas solo como una actitud humana, sino como una señal clara de una batalla espiritual que aún está por resolverse. Sexta señal: rastro de destrucción y esterilidad espiritual. Uno de los métodos más seguros que nos enseñó Jesús para discernir la influencia espiritual de una persona es observar sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Esta verdad es poderosa y profunda. El Espíritu Santo, cuando habita en un alma, produce vida, unidad, paz, crecimiento, restauración. El enemigo, en cambio, deja tras de sí un camino de ruina, conflictos y oscuridad. Por eso, si deseas saber qué tipo de espíritu está actuando en la vida de alguien, mira con atención el impacto que esa persona tiene a su alrededor. Hay personas que, sin importar cuánto entusiasmo aparenten, cuántas ideas digan tener o cuán elocuentes puedan parecer, dejan un patrón repetido y constante de destrucción. Allí donde llegan, los grupos se desintegran, las familias se fracturan, los proyectos se estancan y las amistades se quiebran. Su presencia espiritual no es constructiva, sino corrosiva. A simple vista puede parecer que todo lo que hacen comienza bien, pero el tiempo revela un ciclo claro de caos y fracaso. Nada florece verdaderamente a su alrededor. Esta es una señal extremadamente grave, porque no se trata de errores puntuales o caídas humanas comunes, sino de un patrón persistente que revela una raíz contaminada. No hay fecundidad espiritual ni fruto duradero. Hay que tener cuidado especialmente con aquellos que parecen brillar al principio. Personas que seducen con palabras, que aparentan liderazgo, que dicen tener una misión o una visión, pero que con el tiempo generan envidias, confusión, división y finalmente ruina. Muchas veces estas personas incluso usan un lenguaje espiritual para justificar su comportamiento o para manipular emocionalmente a los demás. Alegan persecuciones, malentendidos o injusticias, cuando en realidad lo que está sucediendo es que sus frutos están mostrando el origen verdadero de su inspiración. No es el Espíritu de Dios, sino un espíritu de soberbia y autosuficiencia, que ha abierto puertas al enemigo. Las divisiones que provocan no son fruto de la verdad que incomoda, sino de una semilla de destrucción que el adversario ha plantado y que está germinando con apariencia de celo. El cristiano sabio debe aprender a observar y discernir. Evalúa lo que una persona deja a su paso. Las almas se acercan más a Dios o se enfrían. Las relaciones se sanan o se rompen. La comunidad crece en amor o se llena de tensiones. Los proyectos que lidera dan fruto espiritual o terminan en escándalo y decepción. Es en esos frutos donde verás reflejado el tipo de espíritu que la anima.
La esterilidad espiritual no siempre significa inactividad. A veces se presenta como un frenesí de obras, reuniones y actividades, pero todo vacío de vida interior, sin verdadera conversión ni transformación. En esos casos, el enemigo opera no con parálisis, sino con agitación estéril. Mucho movimiento, pero sin raíz profunda. Y cuando llega la tormenta, todo se derrumba porque fue edificado sobre arena. Si detectas este patrón en alguien cercano, mantente alerta. No permitas que sus palabras te cieguen, mira sus frutos y sobre todo, mantén tu alma firme en la verdad, arraigada en oración y con los ojos puestos en Jesús. Él es la vid verdadera. Todo lo que no permanece en él se seca, se rompe y se pierde. Pero quien vive en comunión con su espíritu da fruto, y fruto en abundancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas parecen ser fácilmente manipuladas por fuerzas oscuras, mientras que otras permanecen firmes y luminosas incluso en medio del dolor? Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo quiere mostrarte algo más profundo. Ya hemos visto las señales exteriores de alguien que actúa como instrumento del mal, pero ahora vamos a mirar más allá de la superficie, porque lo que muchas veces permite que el enemigo tome control de una vida no es algo que se ve por fuera, es algo que aún está sangrando por dentro. Una de las estrategias más astutas del demonio es usar las heridas del alma como entrada espiritual. Heridas no sanadas, traumas enterrados, experiencias de dolor que no fueron entregadas a Dios. Todo esto se convierte en terreno fértil para la acción del maligno. El rencor acumulado, el odio reprimido, la vergüenza que nunca fue expuesta a la luz, la culpa silenciada, las palabras hirientes que marcaron la infancia, son como grietas invisibles por donde se cuela el veneno del enemigo. En la Escritura vemos ejemplos poderosos de cómo el mal puede arraigarse en corazones heridos. Pensemos en Caín, cuyo rechazo espiritual lo llevó a una amargura tan profunda que terminó asesinando a su propio hermano. O en Judas, que después de abrir su corazón a la codicia y la desilusión, permitió que Satanás entrara en él. No eran simplemente hombres malos, eran hombres heridos, hombres que dejaron que el dolor sin consuelo se transformara en odio y traición. El enemigo no necesita mucho para actuar, solo necesita una herida sin vigilancia, un dolor sin redención. Esto también explica por qué hay personas que, aun pareciendo amables o incluso religiosas, se convierten en canales de discordia o manipulación. No es siempre por maldad consciente. Muchas veces es porque arrastran cadenas del pasado que nunca se rompieron. Viven a la defensiva. Reaccionan con violencia emocional o verbal, porque siguen luchando con fantasmas antiguos. Y mientras esa herida siga abierta, el enemigo tendrá acceso. Pero hay esperanza. Porque el mismo lugar donde el enemigo sembró destrucción, Dios quiere plantar redención. La sanación interior no es un lujo espiritual, es una necesidad vital para cerrar las puertas abiertas al mal. El Espíritu Santo quiere entrar en las memorias más dolorosas, en los rincones más oscuros del alma, y transformarlos en testimonio, en poder, en libertad. Cuando una persona entrega sus heridas a Dios, esa cicatriz ya no es debilidad, es armadura, ya no es punto de fuga, es punto de fuerza. Como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el enemigo no puede usar lo que ha sido redimido. Solo puede corromper lo que permanece oculto, negado, escondido. Hoy es el momento de reconocer que todos, en algún grado, hemos sido heridos. Y esas heridas necesitan ser puestas bajo la luz de Cristo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de convertirnos, aunque sin quererlo,
en instrumentos de dolor para los demás. Pero si lo hacemos, si permitimos al Espíritu Santo tocar esas áreas profundas, entonces no solo seremos libres, sino que seremos sanadores. Soldados que combaten desde la compasión, que interceden con autoridad, porque saben lo que es haber sido restaurados por Dios mismo. ¿Y tú? ¿Qué heridas aún necesitan la luz? Hasta este punto, ya hemos visto cómo el enemigo puede infiltrarse en la vida de alguien mediante heridas no sanadas. Pero hay una estrategia aún más sigilosa, más común y al mismo tiempo más peligrosa: la manipulación emocional. Esta no siempre se manifiesta con gritos o violencia evidente. Muchas veces se disfraza de afecto, preocupación o incluso espiritualidad. Por eso es tan difícil detectarla y tan urgente desenmascararla. El demonio, experto en distorsionar lo bueno, utiliza la culpa, el chantaje emocional y el miedo para controlar relaciones humanas. No necesita hablarte directamente. Le basta con usar a personas heridas, controladoras o inseguras para sembrar en ti el temor de fallar, el miedo al rechazo o la duda constante sobre tu valor. Y lo hace especialmente en vínculos cercanos: familia, pareja, líderes espirituales, amigos. Una de las señales más claras de que estás siendo manipulado emocionalmente es la confusión interna que sientes después de ciertas conversaciones. Te hacen sentir responsable de su sufrimiento, culpable por tomar decisiones sanas, egoísta por buscar tu bienestar espiritual. A menudo, estas personas dicen cosas como: después de todo lo que he hecho por ti, o si realmente me amaras, no harías eso, o incluso Dios no está de acuerdo con tu actitud. En apariencia suena a preocupación o corrección, pero en el fondo es control. No buscan ayudarte a crecer, sino tener poder sobre ti. Es muy importante entender que la corrección fraterna nace del amor y busca la verdad. La manipulación, en cambio, nace del miedo y busca el control. Una corrección verdadera te deja en paz, aunque duela. Te impulsa a mejorar sin aplastarte. La manipulación te deja confundido, disminuido y dependiente. Quien corrige desde el Espíritu Santo lo hace con claridad y compasión. Quien manipula desde una herida espiritual lo hace desde la necesidad de dominar. En contextos espirituales, esto puede ser aún más peligroso. Hay quienes usan su rol de autoridad o liderazgo para crear dependencia emocional. Insinúan que tienen una visión especial sobre tu vida o que Dios les habló algo sobre ti, pero nunca te dan verdadera libertad para discernir por ti mismo. Si cuestionas, se ofenden. Si te alejas, te acusan de rebeldía. Estas dinámicas no construyen el reino de Dios, sino que replican estructuras de control espiritual disfrazadas de piedad. Por eso, es vital que evalúes tus relaciones más cercanas. ¿Te impulsan hacia Dios o te hacen sentir menos libre? ¿Te edifican o te atan emocionalmente? ¿Te animan a buscar la verdad o te obligan a aceptar lo que ellos dicen sin discernimiento? Recuperar tu libertad interior empieza por reconocer la manipulación y llevarla a la luz. Ora, pide discernimiento y sobre todo pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad, porque solo la verdad te hará libre. Y en esa libertad podrás amar sin miedo, corregir sin controlar y caminar con otros sin dejar de ser tú mismo en Cristo. Hasta ahora hemos hablado de señales externas e internas, pero hay una señal silenciosa, casi invisible, que muchos ignoran, y sin embargo es una de las más graves: el apagamiento del alma. Es ese silencio espiritual anómalo que se instala después de estar con ciertas personas o tras exponerte a ciertos ambientes.
No es un silencio de paz ni de recogimiento, es un silencio que pesa, que adormece, que enfría. Puede que hayas experimentado esto sin ponerle nombre. Estás bien espiritualmente, con ánimo de orar, con hambre de la palabra, pero después de una conversación, una reunión o un encuentro, todo se apaga por dentro. Pierdes el deseo de rezar, el entusiasmo por lo santo, incluso la claridad sobre lo que Dios ya te había mostrado. No sabes explicar por qué, pero sientes una especie de niebla espiritual, como si algo en ti se hubiera cerrado. Ese tipo de silencio no viene del Espíritu Santo. Es más bien una señal de alerta, una advertencia interior de que algo en esa interacción afectó tu conexión con Dios. Porque cuando el Espíritu Santo actúa, siempre hay vida, incluso en medio del dolor. Su presencia no siempre es euforia, pero sí genera paz, claridad, propósito. Si en cambio lo que permanece después de estar con alguien es un silencio seco, inquietante, sin fruto, es necesario discernir. La palabra nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, Dios no deja a sus hijos confundidos. Cuando algo viene de Él, tarde o temprano se reconoce por sus frutos: paz interior, crecimiento, transformación. Pero el enemigo, en su astucia, busca imitar los silencios de Dios para confundirnos. Presenta un calma artificial que en realidad es anestesia, un tipo de silencio que no purifica, sino que paraliza. Es importante también aprender a diferenciar entre el silencio divino y el silencio demoníaco. El silencio de Dios a veces prueba nuestra fe, sí, pero nunca nos deja sin consuelo. Es un silencio que invita a confiar más, a buscar más. En cambio, el silencio del enemigo es seco, aplastante, desconectado. Te hace sentir abandonado, confundido, sin sentido espiritual. Si has notado que ciertos vínculos, contenidos o conversaciones te apagan el alma, no lo ignores. El alma tiene sensores que el mundo no entiende, pero que son reales. Ese apagón puede ser una señal de contaminación espiritual, de carga ajena o incluso de manipulación emocional. Toma en serio lo que sientes después, no solo durante. ¿Cómo responder ante esto? Con oración inmediata. Pide luz, haz un acto de fe, y si es necesario, rompe lazos o limita el contacto, no por odio o juicio, sino por cuidado del templo que eres. Tu alma fue creada para arder, no para apagarse, y si algo en tu entorno ha comenzado a robar esa llama, es hora de discernir, limpiar y volver a encender el fuego con la presencia viva del Espíritu Santo. A esta altura del camino, ya hemos identificado muchas formas en las que el enemigo puede operar a través de personas, ambientes y dinámicas espirituales disimuladas. Pero hay una herramienta que puede marcar la diferencia entre ser víctima o ser vigilante. Se trata del discernimiento espiritual. No es un talento humano, es un don del Espíritu Santo. Y en estos tiempos, más que una virtud, se ha vuelto una necesidad urgente. El discernimiento espiritual es la capacidad interior de distinguir lo que proviene de Dios de lo que no, incluso cuando se presenta disfrazado de bien. Es ese radar invisible que el Espíritu activa en los corazones que viven en oración y vigilancia. No se trata de sospechar de todo ni de vivir con paranoia espiritual. Se trata de caminar con los ojos abiertos, con el oído afinado y con el alma alineada a la voz de Dios. Este don no cae del cielo por accidente, se cultiva, se entrena, y su desarrollo comienza en la intimidad con Dios. La oración profunda, hecha con humildad y constancia, afina tu espíritu para percibir lo que tus ojos naturales no ven. La palabra de Dios, leída con fe, no solo instruye, también revela lo oculto. Y los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía,
limpian el alma y la sensibilizan para detectar la presencia del mal, aunque esté camuflado. Una de las señales más claras de que el discernimiento está despertando en ti es que comienzas a sentir incomodidad ante lo que antes tolerabas. Ya no puedes reírte de ciertos chistes, permanecer en ciertos lugares, ni relacionarte con algunas personas sin experimentar una especie de fricción interior. Eso no es arrogancia espiritual. Es el espíritu alertándote de que algo no está alineado. Otra manifestación común del discernimiento es la intuición, que no se basa en juicios exteriores, sino en un conocimiento súbito, interior, que viene acompañado de paz o de inquietud, según el caso. No siempre podrás explicarlo con palabras, pero sentirás claridad. Y con el tiempo descubrirás que ese presentimiento tenía razón, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Ahora bien, este don también requiere entrenamiento. No se trata de dejarse llevar por emociones o impulsos. Se trata de formar el corazón para ver más allá de las apariencias. Personas carismáticas pueden esconder orgullo. Lugares hermosos pueden estar espiritualmente contaminados. Discursos dulces pueden esconder veneno. Solo un alma conectada a la verdad eterna podrá notar la diferencia. Si quieres desarrollar este discernimiento, empieza hoy. No necesitas un curso, necesitas oración fiel, vida sacramental y una entrega total a la verdad de Dios, incluso cuando duele. Porque mientras más amas la verdad, más fácilmente identificarás la mentira, y mientras más te llenas de luz, menos espacio dejarás a las sombras. Tu espíritu fue creado para ver. Entrénalo, protégelo, y deja que sea guiado por el único maestro que no engaña, el Espíritu Santo. Cuando hablamos de protegernos de influencias espirituales dañinas, muchas personas piensan en fórmulas externas, en rituales o en estrategias humanas. Pero el arma más poderosa que tenemos como creyentes no es algo, sino alguien: el Espíritu Santo. Él no solo es nuestro consolador, es también nuestro guardián invisible, aquel que nos guía, nos alerta y nos cubre día tras día contra los ataques del enemigo. El Espíritu Santo no opera desde fuera, vive dentro de nosotros, y desde ese lugar íntimo nos habla, nos avisa, nos incomoda cuando estamos por cruzar una línea peligrosa. Tal vez no escuches una voz audible, pero sientes una inquietud, un freno interior, un impulso de alejarte o de callar. Eso no es casualidad, es protección directa del cielo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el Espíritu alertaba a los siervos de Dios. A Pablo, por ejemplo, le impidió predicar en ciertas regiones porque sabía que el momento o el lugar no eran los adecuados. A Pedro le mostró en visión que debía ir a casa de un gentil llamado Cornelio, algo impensable para un judío. Estas advertencias no eran supersticiones, eran intervenciones claras del Espíritu para guiar sus pasos y proteger su misión. Y lo mismo sucede hoy. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue previniendo. Pero hay un detalle clave. Solo aquellos que viven en comunión con Él pueden percibir sus advertencias. Si tu vida está llena de ruido, de pecado, de distracciones constantes, no escucharás su voz, no porque Él no hable, sino porque el alma ha sido silenciada. Por eso, mantener viva la conexión con el Espíritu no es opcional, es vital. Cada mañana, cada noche, cada decisión importante, deberíamos invocar al Espíritu con sinceridad. Espíritu Santo, guía mis pasos, muéstrame lo que no veo, alértame si algo no es de ti. Esta oración simple, pero profunda, puede salvar tu alma de caminos oscuros, porque cuando el Espíritu guía, incluso las trampas del enemigo se vuelven bendiciones. Otra forma de mantenernos bajo su cobertura es cultivando la obediencia interior.
A veces el espíritu no da largas explicaciones, solo un impulso. No vayas allí, no digas eso, sal ahora. La clave está en obedecer sin exigir lógica, porque esa obediencia rápida, incluso sin entender, se convierte en un escudo invisible que frustra los planes del enemigo. El Espíritu Santo no solo quiere protegerte de lo malo, quiere formarte para lo eterno. Él desea que vivas alerta, pero sin miedo, valiente, pero no imprudente. Llénate de su presencia cada día. Habla con Él como con un amigo, y verás cómo tu vida se transforma en una ruta iluminada donde las sombras ya no tienen poder, porque caminas bajo la dirección del Espíritu de Dios. Una de las grandes mentiras que el enemigo ha sembrado en la mente de muchos creyentes es hacerlos sentir indefensos, como si el mal tuviera más poder, como si tuvieran que vivir huyendo, esperando no ser atacados. Pero la verdad bíblica es muy distinta. Tienes autoridad en Cristo, y esa autoridad no es simbólica ni emocional, es espiritual, real y eficaz. Jesús no dejó a sus discípulos a merced del infierno. Les dijo claramente: «He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Esa promesa no fue solo para los apóstoles, es para todos los que han nacido de nuevo, que caminan en obediencia y están cubiertos por la sangre del Cordero. Pero hay algo importante: la autoridad espiritual no se basa en gritar ni en fórmulas vacías. Se basa en una identidad sólida. Si no sabes quién eres en Cristo, el enemigo te confundirá, te hará dudar y finalmente te hará retroceder. Pero cuando conoces tu lugar, cuando sabes que eres hijo del Rey, que estás sentado con Cristo en lugares celestiales, Efesios 2:6, y que su Espíritu habita en ti, entonces puedes resistir con firmeza cualquier sombra que intente acercarse. Resistir al enemigo no significa entrar en una guerra carnal. No se trata de discutir, ni de maldecir, ni de caer en provocaciones. La Biblia dice: «Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros». Santiago 4:7. Eso significa que tu mayor arma no es la confrontación directa, sino la sujeción a Dios. Cuando te alineas con la voluntad del cielo, el infierno pierde poder sobre ti. Y en momentos de presión, de tentación o de ataque espiritual, necesitas tener declaraciones listas. Palabras que no vienen del miedo, sino de la verdad revelada. Algunas frases que puedes usar son: «Estoy cubierto con la sangre de Cristo. El que está en mí es más grande que el que está en el mundo. No tengo espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará». Estas no son simples frases motivacionales. Son verdades eternas que activan la fe y desalientan al enemigo. Por último, es fundamental que te veas a ti mismo como una extensión del reino, no como alguien que apenas sobrevive. Eres embajador de Cristo, luz en medio de las tinieblas, portador de la presencia divina. Tu sola existencia ya incomoda a los planes del mal. Pero debes caminar con esa conciencia, no como víctima del miedo, sino como hijo del Rey. Recuerda, el enemigo no te teme por tus emociones, sino por tu posición en Cristo. Afírmate en esa identidad cada día, vive en santidad, habla con autoridad y mantente firme, sabiendo que si estás en la luz, ninguna sombra podrá dominar tu camino. Llegar a este punto del video no es casualidad. Si estás aquí, es porque probablemente tienes en mente el rostro de alguien, una persona cercana, alguien que amas, pero que reconoces que está bajo una influencia oscura, confundida o incluso manipulada espiritualmente, y eso duele, porque no se trata de un enemigo externo, se trata de alguien que forma parte de tu vida. ¿Qué hacer cuando ves que alguien está siendo usado por el mal y no lo sabe? La respuesta no está en la crítica ni en el juicio,
está en la intercesión, porque cuando tú no puedes entrar en el corazón de esa persona, Dios sí puede. Y cuando tú no sabes cómo hablarle, el Espíritu Santo sí sabe. La Biblia está llena de ejemplos de cómo una sola persona intercediendo cambió destinos enteros. Moisés intercedió por un pueblo rebelde y Dios detuvo su juicio. Abraham intercedió por Sodoma. Jesús intercedió por Pedro antes de su caída. Y lo más impactante es que tu oración tiene ese mismo poder. Orar por alguien que está bajo influencia del mal requiere compasión profunda. No es una oración de superioridad del tipo, Señor, cambia a esta persona que está equivocada. Es una súplica desde el dolor, desde la carga, desde el amor. Padre, toca su alma, abre sus ojos, libéralo del engaño. Esa clase de oración sí atraviesa los cielos, porque está cargada de humildad y de verdad. Y al mismo tiempo, debes tener claro lo que no debes hacer. No intentes forzar cambios por tu cuenta. No uses confrontación, imposición o amenazas espirituales. Eso solo endurece más el corazón. Tampoco te desesperes si no ves resultados rápidos. Hay batallas que se ganan en secreto, en el altar de tu habitación, mucho antes de manifestarse en lo visible. A veces, la intervención humana interfiere donde solo la intervención divina puede actuar. Tu trabajo no es arreglar a esa persona. Tu trabajo es orar, amar y confiar. Hay momentos en los que el Espíritu te pedirá que guardes silencio, que simplemente estés presente. En otros te dará palabras exactas para hablar. Pero esa guía no viene del impulso emocional, sino de una vida de comunión constante con Dios. Y algo más, cuando intercedes por alguien, no solo estás salvando su alma, estás protegiendo la tuya, porque la intercesión rompe el ciclo del resentimiento, del juicio, de la desesperanza. Te mantiene conectado a la misericordia, y esa misericordia es la que libera a ambos, al que está oprimido y al que sufre por verlo así. Así que no subestimes el poder de una oración hecha con fe día tras día, incluso cuando parece que nada cambia. Dios trabaja en el silencio, en lo invisible, en lo imposible, y tú, desde tu rincón, puedes ser el instrumento que active una liberación que el cielo ya preparó. Porque cuando el amor intercede, el infierno tiembla. Después de todo lo que has descubierto en este camino espiritual, surge una pregunta clave. ¿Cómo proteger el lugar donde vives? ¿Cómo asegurar que tu hogar, ese espacio donde descansas, oras, convives, sea realmente un territorio sagrado, libre de toda contaminación espiritual? La primera respuesta no es externa, empieza en tu corazón. Un hogar consagrado es el reflejo de una vida consagrada a Dios. Cuando alguien que habita en una casa está alineado con el Espíritu de Dios, todo el ambiente comienza a cambiar. La atmósfera se vuelve más liviana, más pacífica. No es una emoción pasajera, es una realidad espiritual. Consagrar tu hogar significa entregárselo totalmente a Dios. Puedes hacerlo a través de una oración sincera, reconociendo a Jesucristo como el Señor de tu vida y de tu casa. Decláralo con autoridad. Este lugar le pertenece al reino de Dios. Aquí no hay espacio para las tinieblas ni para el enemigo. Camina por cada habitación orando con fe, pidiendo que la presencia del Espíritu Santo llene cada rincón con su luz, su verdad y su protección. No se necesitan objetos especiales ni gestos externos para que esto sea real. Lo que transforma un espacio es la presencia activa de Dios y un compromiso firme de vivir bajo su dirección. Es tu fe, tu oración constante y tu determinación de honrar a Dios en cada detalle de tu día a día lo que convierte tu casa en tierra sagrada. Adopta hábitos espirituales saludables y constantes.
Ora cada mañana antes de comenzar tu día. Lee y medita en la palabra de Dios, aunque sea un solo versículo. Habla con Él antes de acostarte. Crea momentos en familia donde se reconozca que Dios es el centro. Estas disciplinas espirituales forman una cobertura protectora que disuade toda influencia contraria al reino. Y algo crucial, vigila lo que permites entrar en tu casa. No todo lo que es popular edifica. La música, las películas, las conversaciones, los libros, incluso las actitudes que se toleran en casa tienen un impacto espiritual. Si algo apaga tu gozo, debilita tu fe o siembra confusión, es hora de confrontarlo. La protección espiritual también incluye limpiar el ambiente de todo lo que no glorifica a Dios. Tener una casa fortalecida no significa vivir sin problemas, sino vivir con cobertura, dirección y autoridad espiritual. No necesitas temer al enemigo cuando sabes a quién le pertenece tu hogar. Recuerda esto: tu casa puede convertirse en un refugio del cielo en la tierra. Tu habitación puede ser un lugar de encuentro con Dios. Tu sala puede ser un espacio de reconciliación, paz y verdad. Todo comienza con una decisión: vivir alineado con el reino. Haz de tu hogar un lugar donde el enemigo no tenga lugar, y verás cómo todo se transforma. Lo lograste. Has llegado hasta el final de una enseñanza que no era fácil, ni liviana, ni superficial. Si estás aquí ahora, leyendo estas últimas palabras, eres parte de un grupo muy reducido, un grupo especial, porque la mayoría de las personas no soportan la verdad por mucho tiempo. Se distraen, se cansan o simplemente apagan lo que incomoda. Pero tú no. Tú decidiste quedarte. Tú elegiste ver lo invisible, escuchar lo que pocos oyen y permitir que tu espíritu sea confrontado y fortalecido. Muy pocos terminan un video como este, tan cargado de discernimiento espiritual, de advertencias divinas y de revelaciones que pueden cambiar el rumbo de una vida entera. Así que hoy quiero felicitarte de corazón. Has demostrado hambre por la verdad, sed de luz y un corazón lo suficientemente maduro como para recibir una enseñanza que no halaga, sino que despierta. Para confirmar tu compromiso, quiero que comentes esta frase: luz en medio del fuego. Quiero ver quiénes son los que llegan hasta el final. Quiero conocer los nombres de los valientes, los despiertos, los elegidos, aquellos que no solo oyen, sino que entienden. En este recorrido, descubriste 6 señales espirituales que pueden revelarte cuando una persona está siendo instrumento del mal, aunque no lo sepa. Aprendiste a discernir la falsa paz, a identificar al que roba tu energía, al que siembra división, al que ataca la verdad, al que se envuelve en soberbia disfrazada de piedad y al que deja a su paso una estela de destrucción. Pero no solo eso. También comprendiste cómo protegerte, cómo reaccionar, cómo interceder por otros y cómo preparar tu vida como un terreno sagrado donde el enemigo no pueda entrar. Ahora llevas contigo herramientas, principios, claridad, pero sobre todo, una advertencia que no puedes ignorar. No todo el que te rodea es lo que parece, y si no tienes discernimiento, puedes ser herido sin darte cuenta. La oscuridad no siempre grita, a veces susurra con voz dulce. Antes de irte, escucha esto. No basta con recibir la luz una vez. Una lámpara encendida puede apagarse si no la alimentas cada día. Por eso, no te apartes de este canal. Aquí tu fe no es domesticada, no es maquillada, no es vaciada. Aquí se alimenta con verdad cruda, con fuego puro, con palabra viva. Si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, te bendigo. Estás en el lugar correcto. Pero si aún no lo estás, hazte un favor espiritual, corrige eso ahora mismo. No suscribirte a un canal que edifica tu alma es como rechazar el pan cuando tienes hambre,
o cerrar los ojos en medio del desierto mientras alguien te muestra la dirección al oasis. Y sí, comparte este video, porque no sabes cuántas personas que amas están siendo heridas, manipuladas, apagadas por alguien que parece bueno, pero es instrumento del enemigo. Ellos también necesitan esta verdad, y tú puedes ser el puente. Recuerda esto hasta tu último suspiro. Los lobos visten de ovejas, pero sus frutos los delatan. Mantente despierto, ora sin cesar, y nunca camines sin luz.